Buenos días y bienvenidos a otro vídeo sobre SPA 2 y sobre el módulo 4. Hoy vamos a hablar del cuarto tema de los contenidos, liberalismo y nacionalismo, pero nos vamos a centrar en España. Sería una clase sobre el siglo XIX en España. Nos vamos hacia abajo, hacia la zona de los contenidos. Ya hemos dado la crisis del antiguo régimen, la Revolución Francesa, la Revolución Industrial y estamos en el tema 4, por así decirlo, liberalismo y nacionalismo. Pues hacemos clic en él y dentro del tema de liberalismo y nacionalismo vamos a hablar del punto 3, que sería España, la caída del imperio y el triunfo del liberalismo. Es una clase sobre España en el siglo XIX. ¿De acuerdo? Bueno. Lo primero que dice el tema es que el siglo XIX pues, fue un siglo revolucionario en España, es decir, que hubo grandes cambios sociales, políticos, económicos, de todo tipo. Como dice aquí, dos procesos básicamente provocan esa revolución. Por un lado, las colonias americanas y asiáticas se levantaron y se independizaron. Y perdimos el imperio colonial que teníamos en América desde finales del siglo XV. Y por otro lado, en España se produce una lucha entre los políticos que defienden el absolutismo, es decir, que el rey debía tener todos los poderes en su mano, como era tradicional en el antiguo régimen, y los liberales, que quieren establecer una serie de limitaciones al poder de ese rey. Quieren una constitución, quieren también una serie de libertades individuales, el derecho a la propiedad privada, la libertad de expresión y el Estado de Derecho, ¿no? Que todos estén regidos por la ley y la igualdad de todos los individuos, lo cual rompía con la sociedad del antiguo régimen, la sociedad estamental. España se vio invadida por Napoleón dentro del contexto de las guerras napoleónicas. España fue invadida por los franceses y se produjo, digamos que una especie de guerra civil contra el rey José I Bonaparte, hermano de Napoleón Bonaparte. Hispanoamérica pues aprovechó esta circunstancia, especialmente una población que se conocen como criollos, que eran españoles, pero que habían nacido ya en América, se levantan e intentan pues conseguir la independencia, lográndolo. Aquí vemos un mapa de todas las posesiones coloniales que poseía España a principios del siglo XIX, como vemos aquí el sur de los Estados Unidos, México, toda Centroamérica, Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras, Panamá y gran parte de Sudamérica también, Argentina, Paraguay, Chile, Perú, Colombia, Venezuela, Bolivia. Solamente esta zona de aquí, la zona de Brasil, que estaba en manos de los portugueses. Y en Asia, como vemos aquí, pues dominábamos un archipiélago, el archipiélago de las Filipinas, frente a las costas de China. España era una gran potencia colonial, pero en unos pocos años pues vamos a perder esas colonias. ¿Quiénes lideraron los movimientos independentistas? Pues Simón Bolívar, que lo tenemos aquí. Simón Bolívar, que como vemos era conocido como el Libertador, que nació en Caracas, en la capital de Venezuela. Y el otro gran líder de la independencia iberoamericana será José de San Martín, que lo tenemos aquí también. José de San Martín. Bueno, pues protagonizaron unos movimientos independentistas que en apenas 12 años, entre 1816 y 1828, pues hicieron que se independizaran prácticamente toda la América colonial española. ¿Quiénes permanecieron como colonias españolas? Pues la isla de Cuba, la isla de Puerto Rico y las Filipinas. Se mantuvieron hasta finales del siglo XIX. Aquí tenemos un mapa, mejor este mapa de aquí. Aquí tenemos un mapa en el que se ven las colonias y la fecha en la que se independizan. Si nos fijamos, México en 1821, Centroamérica entre 1823 y 1839, Ecuador en 1822, Colombia en 1819, Bolivia en 1825, Chile en 1816, Argentina en 1816, Uruguay en el 28, Paraguay. Bueno, en apenas 15 años prácticamente, España pasa de ser una gran potencia colonial a tener apenas unos pocos territorios. Cuba,
Puerto Rico y Filipinas, que las perderemos a finales del siglo XIX, también las perderemos. Vale, como dice aquí, esto se produjo bajo el reinado del rey Fernando VII, 1813-1833. Fernando VII había quedado prisionero en manos de Napoleón durante la Guerra de Independencia española, pero cuando pierden los franceses la guerra, pues Fernando VII es liberado y regresa a España. Fernando regresa a España y bueno, hay como dos grandes corrientes políticas que los dos quieren convencer a Fernando para que tome la decisión que ellos quieren. Unos van a ser los partidarios del absolutismo, que desean que Fernando gobierne como un rey absoluto, con todos los poderes en su mano, siguiendo la tradición del antiguo régimen. Y después va a haber otro grupo de españoles que quieren que Fernando VII sancione la Constitución de 1812 que se había elaborado en las Cortes de Cádiz. Esa era una constitución básicamente de corte liberal. El poder del rey se veía limitado por la Constitución, se establecían una serie de, como decíamos antes, de derechos individuales, la propiedad privada, la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley y, bueno, un programa de carácter liberal. También ponía límites al Tribunal de la Inquisición, a las órdenes religiosas. El caso que cuando Fernando VII regresa, pues se inclina por optar por el absolutismo y los liberales son perseguidos. Aunque los liberales intentarán volver al poder. De hecho, lo conseguirán en 1820 mediante un pronunciamiento militar, el de las Cabezas de San Juan, pero como vemos solamente durarán 3 años el gobierno de los liberales. Cuando Fernando VII muere en 1833, pues se produce una situación de gran inestabilidad. ¿Por qué? Pues vamos a ver por qué. Resulta que Fernando VII había contraído nupcias en varias ocasiones. Aquí tenemos consortes, pues había estado casado con María Antonia de Nápoles, enviudó en 1806, con María Isabel de Portugal, que enviudó en 1818, con María Josefa Amalia de Sajonia en 1829. Es decir, había tenido 3 esposas, las 3 habían fallecido y ninguna tuvieron hijos, pero todos fallecieron, bien durante el embarazo, bien a los pocos meses. Así que digamos que Fernando VII no tenía descendientes. Y eso para la monarquía es un problema, porque ¿quién heredaría la corona? Finalmente contrae matrimonio con su prima, María Cristina de las Dos Sicilias, que se quedará embarazada. Pero claro, en aquella época imperaba la ley sálica, que impedía gobernar a las mujeres. Así que, como no existían las ecografías y no había forma de saber qué sexo tendría la hija que esperaba María Cristina, pues se opta por Fernando VII derogó la ley sálica, es decir, anuló la ley sálica que impedía gobernar a las mujeres. Aquí entra en escena el hermano de Fernando, Carlos María Isidro. ¿Por qué? Bueno, pues porque Carlos María Isidro va a reivindicar el trono. Entiende que si la que nace es una niña, pues por la ley sálica no tendría derecho al trono. Y entonces si su hermano Fernando no tiene descendientes legítimos, pues el trono pasaría a él. Carlos además es partidario del absolutismo, con lo cual todos los absolutistas españoles van a apoyar a Carlos. Mientras que, bueno, ¿qué ocurrió? Pues ocurrió, aparte de que hubo intrigas palaciales que intentaron que Fernando VII firmara un documento sin darse cuenta, porque Fernando VII enferma y en el lecho de muerte pues alguno de sus ministros le ponen documentos para que lo firme y Fernando VII confía en ellos y lo firma. Uno de esos documentos era para volver a implantar la ley sálica en España, es decir, que era una maniobra de los absolutistas y de Carlos. Finalmente se dieron cuenta y el documento se rompe. Bueno, ¿qué hija tuvo María Cristina o qué hijo? Pues finalmente vamos a poner España. Vale.
pues Isabel II finalmente pues fue una niña. Aquí la tenemos, Isabel de Borbón, pero se va a producir una guerra civil entre los partidarios de don Carlos María Isidro de Borbón, y los partidarios de su sobrina, Isabel. A los partidarios de ella pues se les va a llamar isabelinos, y a los partidarios de don Carlos se les va a llamar carlistas. ¿A qué viene todo esto? Pues porque a partir de 1833 en España estallarán 3 guerras carlistas, y como ya hemos visto, los carlistas son los partidarios de don Carlos y partidarios del absolutismo monárquico, mientras que los partidarios de Isabel, claro, si los absolutistas apoyaban a don Carlos, a los liberales no les queda más remedio que apoyarse en Isabel. Isabel tampoco que tuviera ideas liberales, ni mucho menos, pero no le queda más remedio también que apoyarse a los liberales, porque los absolutistas apoyaban a su tío. Así que, como vemos, el enfrentamiento entre absolutistas y liberales va a tomar la forma de una guerra civil incluso. Bueno, finalmente, como vemos aquí, Isabel II gobernará, será monarca, hasta 1868. En la que se produce pues una revolución, y al final Isabel II se marcha al exilio, y tras muchas vicisitudes pues se proclama la Primera República. La Primera República Española se desarrolló entre 1873 y 1874. Estuvo marcado por un momento de muchísima inestabilidad política, y finalmente pues se volvería a implantar la monarquía, pero eso ya lo veremos en otro tema. Bueno, recomiendo mucho encarecidamente hacer las actividades que vienen al final, porque serán las que caerán en el examen, ¿de acuerdo? Bueno, espero que la clase sobre el siglo XIX en España haya sido útil. Cualquier duda, ya sabéis, me la hacéis llegar.